Señor, hablando a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Quiero que leamos, por favor, hermanos, San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer San Marcos, capítulo 2. En la mañana veía un poquito de lo que el Señor requiere de nosotros, como esa perfección que debemos llevar a cabo cada día en nuestras vidas. Yo quiero hablarles de un tema, quizás no es igual el tema, pero sí es un tema que nos corresponde a todos el cumplir. Y está en San Marcos 2, que dice de la siguiente manera la palabra del Señor. San Marcos 2, ya lo tenemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, hizo yo que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Palabra del Señor. Hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Hoy quiero hablarles un poquito de dos palabras importantes, hermanos, en el cual yo veo aquí en este pasaje una lección para nosotros. Si bien algunas partes son importantes, a otras partes, hermanos, para algunos, ¿verdad?, que solamente lo leen así por leer, pero todo es importante. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de una palabra que me ha venido a la mente también, que como iglesia tenemos que practicar, y es, hermanos, la unidad en acción. La unidad en acción. Todos nos sabemos la historia de este paralítico, en el cual, hermanos, pues el contexto que leemos o que hemos leído aquí, que también viene en Mateo, viene en Lucas, que juntamente con San Marcos se les considera como los evangelios sinópticos, que significa, la palabra sinóptico significa que los tres son, hermanos, los evangelios que están en armonía en algunas cosas.
De hecho, la palabra sinóptico se puede decir que hay armonía en algunas historias que cada uno cuenta, y cada uno de ellos tiene historias, hermanos, muy especiales. En el caso que la historia que estamos leyendo, la historia de un paralítico, no sabemos su nombre, no sabemos, hermanos, de dónde venía, o mejor dicho, si era de Capernaum, pero no sabemos su origen y no sabemos su nombre. Y bueno, lo importante aquí de la vida del paralítico es, hermano, lo que 4 personas que también desconocidas, que no tenemos sus nombres, no tenemos, hermanos, nada de esas características, se preocuparon, hermanos, por ayudar a este hombre. No conocemos sus nombres, no conocemos, hermanos, quiénes eran, pero eso sí, ellos, hermanos, estos 4 hombres se pusieron de acuerdo, y dice el versículo, hermanos, el versículo 2 y el versículo 3, que nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra como todos los días predicaba, hermanos, el evangelio a la gente en Jerusalén, en Capernaum, en Galilea. Y dice la palabra, hermanos, que mucha gente lo seguía. Quizá no todos lo seguían de corazón. Eso usted lo puede leer en San Juan, en el capítulo 6, que muchos lo seguían a él, hermanos, por interés. A lo mejor estaban ahí porque les habían multiplicado el pan, les habían multiplicado la comida y muchas cosas. Pero también quizá había algunos que sí estaban de corazón. Y dice la palabra que la casa se llenó de gente desde la puerta, no había entrada a donde estaba Jesús. En una pequeña investigación, hermanos, se cree que la casa era de Pedro. No dice Marcos, no dice, pero tomando en cuenta los contextos y los evangelios, se cree, hermanos, que era la casa de Pedro, en donde Jesús estaba allí, hermanos, predicando la palabra. Había mucha gente en ese momento, hermano. Hay una necesidad de un paralítico, y este paralítico venía, hermanos, siendo cargado por 4 hombres. Alaba el Señor. Entonces, hermanos, en realidad, lo que yo les quiero comentar en estos pequeños minutos sobre la unidad de estos 4 hombres, sobre cómo, hermanos, cuando hay unidad para hacer algo, se logra. Amén. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Amén. Cuando hay unidad, y la palabra unidad significa todo en común, o estar en comunión, o estar de acuerdo. Estos 4 hombres, hermanos, estuvieron unidos. A lo mejor, yo a veces me hago muchas preguntas y digo, ¿eran familiares del paralítico? A lo mejor. ¿Eran vecinos del paralítico? Posiblemente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermano, es que estos hombres tuvieron un principio de unidad. Es decir, dijeron, pues queremos que el Señor haga el milagro, pues tenemos que unirnos para ayudar a este hombre. Y mire, hermano, las casas de la antigüedad, las casas, hermanos, de las tierras bíblicas, siempre tenían un techo arribita, hermano. Ya era como de palmera, ya era como de teja, hermanos, y a veces se usaba, muchas veces como una ventilación. Cuando se levantaba eso, hermano, así como una ventilación, o era algo así como cuando las casas, hermanos, tenían como un tejado arriba. No lo sabemos, pero ¿dónde está la unidad aquí? ¿Dónde está la unidad, hermano, en este contexto? Porque estos hombres dijeron aquí, hermanos, dice el versículo 3, entonces vinieron a él trayendo un paralítico, era cargado por 4. Vea, era cargado por 4. Amén. Me imagino que uno en una esquina, otro en otra esquina, y así sucesivamente. Entonces, hermanos, aquí yo puedo ver algunos principios hermanos, de la unidad. La unidad, hermano, es algo indispensable
para el servicio, es algo indispensable para hacer algo, es algo indispensable, hermanos, para realizar y llegar a una meta. ¿A ustedes les encanta llegar a una meta? ¿A cuántos de nosotros nos gusta decir, y sobre todo, la unidad se puede usar en la familia, la unidad se puede usar en el matrimonio, cuando dicen, vamos a hacer esto, y tenemos un objetivo, llegar allá, llegar a la meta, llegar al final de un trabajo? Pero, ¿qué es lo que ocasionó, hermanos, que se llegara a la meta? La unidad. Estos 4 hombres, hermanos, mire, unidos, tuvieron compasión. Ellos tuvieron compasión de esa persona. Estaban unidos en compasión. Amén. Estaban unidos en esa compasión. ¿Y qué es compasión, hermanos? La palabra compasión es una palabra que sobre todo también puede ser una virtud, puede ser, hermano, una actitud y puede ser una característica de nosotros. El sentir compasión, hermano, es sentir la carga de la otra persona que sufre. ¿Cuántos de ustedes como cristianos sintieron muy feo la explosión que pasó allá en la avenida La Concordia, se llama, nunca? En esa avenida grande. Esas personas que estaban sufriendo, algunas ya murieron, ya subieron a 26, hermanos, creo, el número de personas que murieron por esa explosión. ¿Y cómo tenemos que sentir compasión por ellas? Pues orando porque Dios tenga misericordia de ellas, que Dios las salve. ¿Y cuántos tenemos compasión por la gente que no tiene que comer, por la gente que está en los hospitales, por la gente que no tiene, hermano, trabajo, por la gente que a veces viene a nosotros para pedirnos, hermanos, una bendición? En la unidad había compasión, en la unidad había amor. Estos 4 hombres tenían amor. Amén. Tenían amor. No dejaron al paralítico allá, hermano, a su suerte, por así decirlo, o ahí arrinconado, por así decirlo. No, hermano, ellos tuvieron compasión y tuvieron amor. Otra cosa, hermano, que puedo ver aquí en estos 4 hombres es que estos hombres gastaron de sus recursos. A lo mejor tuvieron que pagar algo, a lo mejor tuvieron que dar algo, hermanos, pero ellos gastaron en sus recursos. Ellos dieron su tiempo, un recurso muy valioso. Porque no solamente habla de recursos materiales, sino un recurso muy importante para ayudar al necesitado. Como iglesia debemos de unirnos, hermanos, para ayudar a los necesitados. Como iglesia debemos de unirnos para orar por aquellos que están sufriendo. Debemos de unirnos para servir a aquellos que necesitan que les sirvamos. La unidad, hermano, fue algo que estos 4 hombres tuvieron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Miren, hermanos, en la unidad se puede ver también el favor de Dios. Dios, hermano, tuvo esa compasión por el hombre paralítico. Y hermanos, y dice la palabra del Señor, y aquí podemos leer, hermano, en estas palabras, Jesús los miró, y vea lo que dice, hermano, algo importante que Jesús vio en la unidad, vio fe. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creemos que Jesús vio fe en la unidad? Cuando dice la Biblia aquí, hermano, y usted lo puede leer, versículo 4, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Se da cuenta? Al ver Jesús la fe de ellos. Hermanos, en la unidad debe de haber fe. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una iglesia, un organismo, hermano, que camina hacia adelante. Y sabe, cuando se trata de estar juntos, cuando se trata de servir juntos, cuando se trata, hermano, de hacer algo juntos, debe de haber fe. Gloria al Señor. Porque Jesús ve la fe, hermanos, de aquellos 4 hombres. ¿Sabe? Habrá alguien aquí que no tiene fe, que viene a la iglesia y ora sin fe.
que canta y no sabe por qué canta, o cantan solamente por cantar. Mire, hermano, en la unidad debe de haber fe. Pues ¿sabe por qué en la unidad hay fe? Y debe de haber fe, porque a través de la fe Dios se mueve. Y es que cuando 4 hombres se ponen de acuerdo, 4 hombres muestran compasión, 4 hombres muestran, hermano, amor, 4 hombres aprovechan el tiempo o invierten en el tiempo. Mire, hermano, como iglesia, estamos aquí como una iglesia, como un cuerpo. Y estamos aquí porque le oramos al Dios Todopoderoso. Estamos aquí porque hay necesidades. Estamos aquí, hermanos, porque sabemos que Dios nos escucha. Sabemos, hermano, estamos aquí por amor. Estamos aquí porque, hermano, quizás tenemos necesidades. Y sabe también, como iglesia, estamos aquí porque somos luz en la tierra que estamos, y a la gente que nos rodea, somos luz. Y pedimos compasión por cada persona, hermano, que vive en esta colonia, porque somos una iglesia que ora y somos una iglesia que cree y tenemos fe. Hermanos, en realidad, cuán necesaria es la unidad para que Dios manifieste su gracia y su poder. Aquí no hubo división, aquí no hubo, hermano, disensiones, aquí hubo acuerdo. Eran 4. Ahora, si yo pusiera aquí 4 personas y yo les preguntara sobre un tema en común, cada persona tuviera su concepto, cada persona tuviera su definición, pero ¿sabe? Dentro de lo que es la iglesia, ¿sabe lo que importa, hermano, dentro de lo que es la iglesia? No importa si el hermano sutano, el hermano perengano, el hermano que está allá atrás o adelante, en medio, tenga su forma de pensar personal. Aquí lo más importante, hermano, es pensar, escúcheme bien, pensar unánimemente como Dios quiere que la iglesia piense siempre. La iglesia primitiva dice que tenía todo en común, en las oraciones, en el servicio, en la comida, comían con alegría y sencillez, en el trabajo, en el templo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que había muchas formas de pensar, había solamente una mente que los dirigía para un bienestar y llegar a un fin. Sí, aquí hay muchas formas de pensar, pero cuando hay unidad, hermano, siempre se busca la meta que Dios quiere que lleguemos. Hace ratos veíamos lo de la madurez, lo de la perfección. Dios quiere que todos seamos perfectos. Dios quiere que nadie se quede a medio camino o al principio. Dios desea que sigamos adelante todos por igual. Pero sabe, hermano, sobre todo en la unidad, vemos la fe, pero buscando siempre agradar al prójimo, agradarnos a nosotros mismos. No es así. No me voy a agradar a mí mismo, no, es agradar a mi hermano, a servir a mi hermano, orar por mi hermano, animar a mi hermano, motivar a mi hermano, orar por mis hermanos. En la unidad, hermano, podemos ver también, hermanos, que unos a otros estaban de acuerdo en trabajar, en levantar al paralítico, en llevarlo a Jesús. Estuvieron de acuerdo en hacer, hermano, una abertura en el techo para bajar, hermano, desde esa altura al paralítico. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermanos, tenían unanimidad, tenían comunión, tenían unidad. Y esto lo llevó, hermanos, a que el paralítico estuviera a los pies de Cristo. Alabe al Señor. Mire, hermano, traigo alguna conclusión de la unidad. Traigo algunas conclusiones de la unidad, hermano, que son bíblicas. Número 1. Como iglesia, tenemos cada miembro de la iglesia, como cada parte del cuerpo, tiene que procurar la unidad
individual y colectivamente. Vamos a Efesios, por favor. Efesios, hermanos. Vamos a dar algunos puntos. Gloria al Señor. Cristo vive. Efesios capítulo. Cristo vive. Ahí estoy en Filipenses, perdón, hermanos. Cristo vive, aleluya. Capítulo 4. Estamos llamados, hermanos, individualmente a procurar la unidad. El versículo 3 dice solícitos. ¿Lo tenemos ahí? Solícitos. ¿Y qué es la palabra solícitos? Porque dice en guardar la unidad del Espíritu. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Todos los creyentes, todos los que han conocido al Señor, somos llamados, hermanos, a guardar la unidad. A no, hermano, imponer nuestros intereses personales o nuestros razonamientos personales, tratando de que siempre tengamos la razón. No. La palabra solícitos, hermano, es una palabra que se puede significar pronto, sin demora, ¿sí? Es decir, que procuremos, hermano, siempre guardar la unidad. Y a mí me llama la atención que dice guardar la unidad. ¿Y por qué no lo dice practicar? ¿Por qué no lo dice ese tipo de situaciones? ¿Por qué dice guardar? ¿Sabe por qué? Porque es algo que se siente en el corazón del cristiano y es algo interno, hermano, que nace del interior del corazón y no de lo externo. Porque yo puedo hablar de muchas cosas externas, pero si no lo siento en mi corazón, si yo no siento, hermano, el que mis hermanos estén unidos, el guardar la unidad, yo solamente voy a hablar de cosas externas. Pero mire, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos dentro de nuestro corazón. Y ahí nace todo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, que de nuestro corazón salen las buenas cosas y las malas cosas también. Del corazón salen las malas cosas, salen las mentiras, salen los hurtos, salen las fornicaciones, los adulterios y tantas cosas que habla la Biblia, pero también del corazón pueden salir buenas cosas. Y cuando el cristiano ama a Dios, guarda en su corazón la palabra y guarda en su corazón, hermanos, la unidad. La unidad, hermano, es necesaria. La unidad, hermano, es que cada uno de nosotros la guardemos y la practiquemos. Alaba el Señor. Que esta unidad nos lleve a un fin, a estar en paz con todos. Porque veo que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De tal manera, hermanos, que la unidad es algo que debemos cada uno de nosotros guardar y practicar. Sí, puede haber problemas. Puede haber, hermanos, situaciones que se nos pueden escapar de las manos. Pueden haber situaciones como conflictos, porque no sé si usted ha leído la Biblia, pero yo sí lo he leído, y cada iglesia tenía sus problemas, cada iglesia tenía sus situaciones que estaban pasando. Una de ellas, pues ya para qué les digo, la iglesia de Corinto, que qué pasaba ahí, pues ya sabemos todo lo que pasaba, y de hecho ahí no había unidad. Tanto que el apóstol Pablo tuvo que escribir la carta preocupado porque los hermanos de Cloé, unos hermanos, una familia que estaba ahí, hermano, le hizo saber a Pablo todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Tanto que les dijo, os ruego pues, hermanos. Fíjense cómo les dijo el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ya no haya divisiones entre vosotros,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué? Porque todas las iglesias tenían problemas. Pero ¿qué es lo que nos hace vivir, hermano, en la unidad? ¿Qué es lo que nos hace vivir en comunión? Hermanos, el amor, la fe, la compasión, el servicio, como esos 4 hombres que tenían, hermanos. Tenían amor, tenían compasión, tenían fe y tenían servicio. Y cuando nosotros servimos en unidad, hermano, cuando nosotros servimos en amor, cuando nosotros servimos con fe, miren, hermanos, Dios mueve su mano en la unidad. Con el Señor, Dios mueve su mano en la unidad. Dios mueve y obra en la unidad. Porque eso es, hermano, lo que Él quiere, que su pueblo esté unido. Y por eso el apóstol Pablo lo dice, solícitos, es decir, apresúrate. Mira, guarda la unidad con tu hermano, guarda la unidad con tu hermana, guarda la unidad en el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque en la unidad hay victoria, en la unidad hay triunfo, en la unidad hay bendición, en la unidad, hermano, el Señor nos visita. Con el Señor. Por eso, hermanos, en esta hermosa tarde, tomemos el ejemplo de estos 4 varones. Tomemos el ejemplo, hermanos, de estos 4 varones que con toda disposición, hermanos, ellos, con todo un corazón humilde, un corazón dispuesto, estaban unidos, unánimes, sirviendo a este hombre. Y el Señor, dice su palabra, vio la fe de ellos y el Señor actuó a través de esa fe. ¿Sabe, hermano? Dios quiere ver a su pueblo unido. Dios quiere, hermanos, que estemos unidos siguiendo adelante. Pueden haber, hermanos, problemas, pueden haber conflictos, pueden haber luchas, pero cuando nos unimos contra eso, Dios nos dará la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? De tal manera que nosotros unánimes en el amor de Cristo, gloria al Señor, sigamos adelante, hermanos, sintiendo una misma cosa. Hay otros pasajes que quiero, hermanos, con todo mi corazón leer. Y así, gloria al Señor. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, quiero ya empezar a concluir este punto de la unidad. Pero hay un punto aquí, y aquí Pablo habla de 2 personas y que son 2 mujeres. Y bueno, solamente voy a tomar el principio. No refiriéndome a ninguna persona en sí, sino solamente el principio que dice Pablo, en el cual yo quiero tratar. Y dice así, el versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Luego hay un asunto aquí que Pablo quiere rogar, o donde Pablo ruega: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. ¿Quién era Evodia? ¿Quién era Síntique? Alaba al Señor. Mire, la palabra, hermanos, aquí dice que estaba Evodia y Síntique. Y investigando un poquito, estas 2 mujeres eran, mire, aparentemente una de las iglesias favoritas de Pablo fue los Filipenses. Es lo que dicen los estudiosos, en donde aparentemente no había problemas, porque Pablo les empieza a escribir y mire, la palabra gozo se repite mucho en Filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo estaba gozoso por la iglesia de los Filipenses, pero aquí hay un asuntito que Pablo tenía que tratar también en su carta. Y era de 2 hermanitas, Evodia y Síntique, ¿verdad? Ahí están los nombres para las niñas, ¿verdad? Evodia y Síntique. Pero dice el apóstol Pablo: ruego que sean del mismo sentir. Evodia y Síntique, hermanos,
eran dos mujeres, miembros que sobresalían en la iglesia. Se cree que podían haber sido líderes. Se cree que tenían cargos y pudieran haber, hermanos, resaltado un poquito más que otras mujeres en la iglesia de Filipos. Alaba el Señor. Entonces, hermanos, en algunas ocasiones yo he leído algunos comentarios. Se cree que estas mujeres podían guiar como el grupo de las oraciones en las iglesias. O sea, tenían un cargo ahí en las iglesias. Estaban sirviendo, estaban, hermanos, dirigiendo un cargo posiblemente, tenían posiblemente un liderazgo, alaba el Señor. Pero, hermanos, aquí Pablo les tenía un encargo. Estas mujeres, lo puedo decir así, a nuestro estilo, no se llevaban bien. Estas hermanas no se llevaban bien. Es decir, que por un lado una hermana, por el otro lado otra hermana, y no eran hermanos, como dice aquí, no estaban unidas. Y por eso Pablo les tuvo que decir lo siguiente: ruego, dice, que sean de un mismo sentir. Aquí está la clave hacia donde voy. De un mismo sentir. Y no lo dice Pablo, de un mismo sentir con el pastor o con los otros líderes, no. Un mismo sentir en el Señor. Amén. Amén. Qué importante es esta palabra, hermanos. Tener un mismo sentir en el Señor. Ahora, la palabra el mismo sentir tiene otro connotativo muy importante, hermano, y aquí se lo voy a decir. Otra traducción posible es, miren, la palabra un mismo sentir. Otra traducción posible es que estén en armonía haciendo algo. ¿Que estén qué? En armonía haciendo algo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, queremos ser de un mismo sentir? Que vivamos en armonía unos con otros, alaba el Señor. Amén. Porque cuando hay armonía, hay estabilidad espiritual en el pueblo. Y la armonía, hermano, es un aspecto importante de la unidad. Alaba el Señor. Por eso, hermano, la estabilidad espiritual depende del amor mutuo, de la unidad mutua, de la paz entre los creyentes, hermanos. Y parece ser que estas dos mujeres, escúcheme bien, lo acabo de leer en un comentario, parece ser que estas dos mujeres estaban causando en la iglesia, ¿qué cree? Piques, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando en una familia hay ese tipo de... Por un lado está la familia que acepta ciertas cosas y por otro lado está el grupo que no lo acepta, etc. Bueno, esto estaba causando, hermanos, en la iglesia de Filipo, pues un poquito de desunión o falta de unidad. Y por eso Pablo les tuvo que decir a estas dos mujeres amadas, que eran siervas de Dios, que amaban la obra. Pablo no lo negaba que amaba la obra, pero había ahí una situación, había diferencias. Había, hermanos, ciertos detalles entre estas damas, entre estas dos mujeres sirvientes del Señor o servidoras del Señor, tanto que Pablo les tuvo que decir: yo les ruego que ustedes estén en armonía, en unidad. Hermanos, en conclusión, la unidad nos va a ayudar a tener armonía en lo que hagamos. La unidad nos va a ayudar, hermano, a trabajar en amor. Es cierto que a veces podemos estar en desacuerdos en algunas cosas, pero eso no debe de romper la unidad y la armonía. Es cierto que a veces a lo mejor a usted le parece que el muro se pinte de rojo y algunos dicen no, que el muro se pinte de blanco y otros no, que el muro se pinte de azul. Bueno, pero cuando hay armonía, cuando hay amor, cuando hay compasión, cuando hay servicio, siempre se trata de buscar en armonía, hermanos, lo mejor para darle gloria y honra a aquel que es dueño de la iglesia.
Por eso, esos 4 hombres a mí me ponen mucho ejemplo de cómo servir en la unidad. Ellos sirvieron, hermanos, en armonía, estaban en armonía, estaban en unidad, estaban trabajando juntos, y juntos vieron cómo el Señor les contestó lo que ellos deseaban. De tal manera, hermanos, que sigamos adelante. Falta mucho por hacer. Si Dios nos ha llamado para formar parte de una iglesia, hermanos, es para formar parte de la unidad, es para servir en unidad. Aquí nadie debe de hacerse sentir menos. Aquí nadie debe de hacerse sentir así como que yo no encajo. No, hermanos. Aquí no somos como en el mundo, que si no tienes no encajas, o que si tienes sí encajas, o que si te vistes bien sí encajas al grupo, y si no te vistes bien o si no tienes, no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos una misma mente, y es la mente de Cristo en nuestras vidas guiándonos. No es la mente de la familia tal, no es las palabras de la familia tal o de la familia fulana, no, es la mente de Cristo guiándonos a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nunca digamos como muchos a veces comentamos, no, sino que siempre digamos: gloria a Dios por la iglesia que está avanzando, gloria a Dios por la iglesia que está trabajando, gloria a Dios porque tenemos un techo donde tener culto, donde tener alabanza y adoración al Señor. Yo les he comentado que a mí me han llevado a cultos, hermano, árboles, debajo de árboles, porque ellos no tienen cómo levantar un templo, ellos no tienen cómo levantar una casa, y a veces nosotros, hermanos, y lo digo con todo mi corazón y amor, a veces minimizamos nuestro lugar, a veces minimizamos la casa de Dios. A veces decimos: ¿por qué no lo pintamos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué lo otro? Pero sabe, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Lo importante es que estamos aquí y seguimos hacia adelante. Póngase de pie. Y seguimos hacia adelante trabajando y seguimos adelante, hermano, pero sobre todo, no solamente vengamos a la casa de Dios, no solamente vengamos a los cultos, sino, ¿sabe qué? Procuremos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Miren, hermanos, quisiera decirles muchas cosas referente a la unidad, pero a veces se las tengo que decir a Dios, porque no hay madurez en algunos de nosotros. No hay madurez. Y se las tengo que decir a Dios para no dañar. Pero cuánto quisiera que un día, hermanos, escúchame lo que le voy a decir, y Dios me está escuchando, y Dios está aquí. ¿Cuánto quisiera yo en mi oración que un día toda la iglesia un día comiéramos juntos, sin que nadie se fuera de la iglesia? Sin que nadie se fuera, sin que nadie, y que todos, aunque no traigan, aunque no estén, a lo mejor no tienen la posibilidad. Pero sabe, a veces nos hace fácil así: no traje, hermano, ya me voy. No, mejor allá en mi casa comemos. Y se lo digo con madurez, hermano, no nos sintamos mal si es lo que estoy hablando aquí. ¿Cuánto quisiera que un día la iglesia completa, hermano, de veras, estuviéramos comiendo juntos, conviviendo juntos, platicando de cosas edificantes juntos? Y como dice la Biblia, hermano, nadie decía que era suyo lo suyo propio que tenía. ¿Cuántas veces, hermano, yo he orado no solamente por la iglesia, por el sector, porque aún en el sector no hay unidad? Aún en otro sector no hay unidad. Y lo digo, Dios me está escuchando y Dios sabe, hermano, lo que estoy diciendo. Pero cuántas veces yo he estado orando para que esto se haga a un lado y que la iglesia junta, hermano, unida, estemos unidos en amor, en servicio, en trabajo, en muchas cosas que necesitamos estar unidos. Que cuando alguien caiga lo levantemos con amor, que cuando alguien no venga lo animemos con amor, que cuando alguien esté cometiendo un error, un pecado, lo levantemos con amor y le digamos: hermano, levántate,
porque somos un cuerpo en Cristo. Y hablar bien los unos de los otros, hablar en amor. Y sé, hermano, escúcheme bien, y sé que algunos se sintieron inquietos por lo que acabo de comentar. Y si usted se siente así, venga personalmente conmigo y diga, hermano, no me gustó lo que habló, pero venga conmigo, pero no atrás de mí, sino venga conmigo y yo lo voy a entender. Yo le voy a entender, porque yo, y como pastor, hermano, he pasado muchas cosas que somos capaces de escucharlos y buscar la solución en todo con la ayuda de Dios. Pero cuánto quisiera que la iglesia se mantuviera unida en eso, hermano. Cuánto quisiera. Cuánto quisiera que la iglesia de Manuel caminara más unido, hermanos. Más unida. Por encima de cualquier interés, por encima de cualquier cosa. Cuánto quisiera. Y Dios me está escuchando en esta tarde. Y oro. No se imagina cuánto oro por esta situación. No se imagina cuánto oramos, hermanos, para que la iglesia se levante en unidad. Predicar la palabra, servir juntos y estar juntos en armonía, hermanos, como dice la palabra, y sencillez de corazón. Que el Señor, hermano, cuando venga por su iglesia, nos haya unidos. Que el Señor, cuando venga por su iglesia, nos haya unidos. Porque si alguien aquí de nosotros está, hermano, en disensión, quién sabe si se vaya al cielo. Si alguien de nosotros está aquí en crítica, en murmuración, en muchas cosas que puede haber en las iglesias, quién sabe si se vaya al cielo. Y lo digo con conocimiento conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermano, la madurez se ve siempre en lo que soy, en lo que hablo, en lo que realizo como hijo de Dios. ¿Alaba al Señor por eso? ¿Alaba al Señor por eso? Espero que al final me salude bien, con felicidad y con gusto y con gozo. Queremos orar, decirle, Señor, quita todo aquello que estorba la unidad. Quita todo aquello que estorba la unidad, Señor. A todo aquello que quizá quiere dañar la armonía. Aún lo más mínimo, Señor. Aún lo más mínimo. Aún aquello, Señor, que quizá nosotros no hemos visto. Aún aquello que nosotros quizá no contemplamos con nuestros ojos físicos, sino que son necesarios contemplarlos con nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar en armonía unos a otros. Ayúdanos a vivir en armonía, en amor, en servicio, en bondad hacia la gente, hacia las personas, hacia nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Si es cierto, Padre, que también hay disciplina, hay, Señor, lo que tú das a tu iglesia, pero tu palabra dice que se debe de hacer con amor y bondad. Ayúdanos, Padre, para ser una iglesia armoniosa, una iglesia en armonía, una iglesia dispuesta, Señor, a buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe a todos. Que tu Espíritu Santo dirija a todos. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe ahora y siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Tú tienes poder para obrar, Señor. Tú tienes poder para obrar. Y ayúdanos para ser esta familia. Ayúdanos para ser, Señor, con los principios de la unidad de aquella iglesia apostólica. Aquella iglesia apostólica que crecía. Aquella iglesia apostólica que avanzaba. Porque tú estabas con él, con esa iglesia. Estabas con ellos. Estabas, Señor, ahí ayudándonos. Ayudando, Señor. Ayúdanos, Padre. Tu gracia en nosotros. Tu gracia en nosotros. Tu gracia en nosotros. Tu gracia en nosotros, Padre. Tu gracia en nosotros, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias.